La oración de Andy fue sincera, fue honesta, entonces impactó. Uno piensa que, bueno, que paso a paso las cosas, uno va a tener tiempo para descansar, para decir, bueno, ok, aprendo desde un lugar cada vez más de público, y la verdad que cada vez te sentís más comprometido, y creo que experimenté un momento durante el programa en el cual te encontrás con la sinceridad de vos mismo y decís, ok, sí, no, nunca aprendí a hablarle al Señor, o nunca lo hice, o hice lo que el mandato de la iglesia a la que provenía, esa cosa de la repetición, de esa cosa que no tiene el sentido real. Creo que está bueno aprender que en realidad es mucho más simple, ¿no? Que se trata de hablar y de traer a Dios al plano del amigo y no del inalcanzable. Así que nada, fue un momento muy emocionante, muy sorpresivo, movilizante. Cuando empecé a orar, empecé a conversar, empecé a sentir una unión, una conversación con un amigo. En mi caso, yo soy hija única y siempre viví en la depresión porque no tenía con quién compartir las historias, mis anécdotas, mis actividades, y desde que estoy con él, cada día no me importa estar sola. Orar. Siempre supe que rezar era la repetición. Nunca supe lo que era orar, hasta ahora. Pero bueno, yo soy católica por decisión de mi familia, porque cuando los católicos se bautizan cuando son bebés, entonces no tienen el derecho a elegir. Y nunca había orado, pero creo y pienso que está mal acordarse de Dios, de Jesús, de Cristo, solamente cuando tenemos un problema. Y ahí nosotros, como católicos, repetimos y repetimos. Como dice el pastor, sin sentimiento a veces, sin emoción alguna, solamente porque necesitamos. En cambio, orar es pedir por lo que realmente quiero y conversar, que es hacer un lazo, creo yo, y es más verdadero. Yo antes realmente rezaba, y rezaba mucho. Y cuando se me cayó el velo, cuando descubrí que la comunicación verdadera con el Señor era orar y no rezar, ¿verdad? Y entendí que la religión no realmente tiene que haber una relación con Dios, no una religión que me limite. Entonces se me abrieron muchas cosas en la vida. Amigos, una semana más para poder compartir momentos de bendición estudiando las profecías de Daniel. Estamos comenzando Biblia Fácil. Usted que nos está en este momento asistiendo a la programación especial de esta nueva temporada con este eslogan Biblia Fácil, sea muy bienvenido. Usted que nos sigue a través de internet, estamos disfrutando y hemos pasado varias semanas compartiendo mensajes de esperanza. Estamos aquí en el estudio con amigos que ya ustedes los conocen. Ellos están perseverando y estudiando la palabra de Dios aquí juntos y también haciendo linda amistad. Y quiero presentar en esta oportunidad una vez más a nuestro panel. Se encuentra David Tejada, ingeniero ambiental. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te está pareciendo estas jornadas de conocer amigos también y conocer la Biblia? Sí, muy interesante. Bueno, estoy aprendiendo bastante cosas que no sabía. Conocía lo básico, pero ahora estamos profundizando más, ¿no? Me parece muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Aquí a su lado está Andrea Margarita. Ella es profesora de inglés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Has hecho muchos amigos? Sí, pastor, muchas gracias por estar otra vez aquí. Hemos estado haciendo amistad. Son 7 países diferentes ahora como hermanos. Gracias por enseñarnos un método muy fácil ahora de entender cada una de las profecías de Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros. A su lado, pues está Carmen, que representa a la República Oriental del Uruguay. Ella es técnico químico farmacéutico
¿Y cómo está Carmen sintiendo estas jornadas de estudio de la palabra de Dios? Bueno, hola, pastor. Bueno, estamos persistiendo en el estudio. El estudio aquí también trasciende detrás de cámaras. Tenemos momentos de mucha ebullición con nuestros compañeros donde continuamos el tema y eso está muy bueno. Y bueno, la verdad que está siendo una experiencia muy buena. Muy buena. Gracias por estar con nosotros. A su lado está la más joven, así es conocida, la más extrovertida también, por lo que yo siento, alegre, muy vivaz, Miriam Graciela, universitaria, estudiante de publicidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, pastor, muchas gracias. Bien, muy bien acá porque como dice aquí Carmen, esto continúa afuera también, no es solo acá, y si tenemos dudas, consultas, yo que soy la más joven, puedo consultar con mis compañeros y lo pasamos re bien aquí. Qué lindo, un gusto tenerte. Has hecho muchos amigos, ¿cierto? Atrás está Andy Claramonte, estudiante de diseño y actor. La República Argentina representada a través de ti. Aquí hemos tenido a Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina. ¿Cómo la estás pasando? Presente. Muy bien, muy contento también. Nada que no pueda agregar a lo que dicen los chicos, estamos muy felices, la verdad, estos días han sido súper intensos, pero a la vez también de mucho afianzamiento entre nosotros, compartir, es un lugar muy grato, así que muy felices. Qué bueno. Estamos concluyendo la temporada de los libros, del libro de Daniel, la sección histórica, y ahora vamos a entrar en esta otra media temporada a estudiar los libros proféticos, y específicamente los capítulos 7 al 12. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Representante de Bolivia, Carlos Alberto Moreno, estudiante. ¿Cómo le estás pasando? Muy bien, pastor, gracias. Tengo hartas amistades y estoy muy contento por estar acá y aprendiendo más sobre la Biblia fácil, que será para nuestra vida. Así es. Gracias por estar con nosotros. A su lado está Maribel Bordas, profesora de didáctica universitaria. ¿Cómo se está sintiendo, profesor, acá en este ambiente así de amistad? De paso, son muchos de nuestros queridos amigos acá de diferente fe religiosa, pero unidos por ese sentimiento de amor al prójimo y con ganas de aprender, ¿cierto? Es cierto. Hola, pastor. Muy contenta de poder compartir con todos estos chicos y no tan chicos también, pero aprendiendo cosas increíbles, vivenciando todo lo que nos puede dar Daniel, que jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a pasar esto. Comentábamos, porque como dijeron los demás, compartimos al término de las grabaciones, hay tanto crecimiento, pareciera que hace tanto tiempo nos conocimos y es Daniel el que permitió todo esto, ¿verdad? Profético, ¿no? Pero muy feliz, realmente muy feliz y agradecida eternamente a Dios por la posibilidad de traerme aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Maribel. Y a su lado está pues Eduardo Tejada, él representa a Perú, está junto con su hermano David. ¿Cómo estás pasando? Bien, pastor, muy feliz de estar acá compartiendo con mis compañeros. Les comento algo, estamos nosotros teniendo una convivencia y yo siento de que cuando termine todo esto vamos a extrañarnos, ¿no? Estamos compartiendo correos, ¿no? Fotos. Grabándonos, sí. Qué lindo, ¿eh? Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y usted, querido amigo, que nos está mirando desde algún país de Sudamérica o se encuentra en Centroamérica, Norteamérica. Usted es parte de esta familia del estudio de la palabra de Dios y de corazón yo le digo que usted pueda seguir estudiando la palabra de Dios y viva la experiencia de este sentimiento que tuvieron los profetas para compartir enseñanzas importantes, no solamente para su tiempo, sino como dijimos, para el tiempo del fin, una aplicación futura, y de ello hoy vamos a conversar porque entramos al capítulo 7 del libro de Daniel y tiene un título bastante sugestivo, 4 extraños animales. Hoy vamos a estudiar acerca de ello aquí en Biblia Fácil.
Bueno, estamos avanzando en esta caminata y quiero invitarles entonces a abrir el libro de Daniel, pero antes, como en cada programa, tenemos un momento para orar al Señor y pedirle su sabiduría, así que les invito para orar. Y a usted, querido amigo, allí donde se encuentra, le invito para inclinar su rostro. Señor, te damos gracias una vez más en este día por la oportunidad que tú nos das de conocerte. Que tu palabra pueda compartir con nosotros mensajes importantes. Bendícenos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen listo el capítulo 7? Bueno, hasta aquí vamos a hacer un resumen y usted que está en casa, posiblemente por primera vez está abriendo la palabra de Dios o de pronto se está encontrando con una nueva sección profética en la Biblia, que es el capítulo 7 al 12, porque la primera sección habla de historia. Yo quería hacer un repaso hasta aquí. Nosotros hemos estudiado, en primer lugar, la sección histórica, la historia del cautiverio, la manera como Dios guió a Daniel, a sus compañeros, a un pueblo, a esta cautividad. Habíamos dicho algo interesante, que la cautividad de Babilonia para el pueblo de Dios duró 70 años. También habíamos hablado que la cautividad egipcia, que fue una de las primeras, donde Moisés aprendió en el desierto durante 40 años a depender del Señor y decirle, dame fuerzas, porque Moisés vivió 120 años y se preparó 40 años para volver y rescatar por el poder de Dios, por la manifestación de Dios. Y saben, 400 años estuvo cautivo el pueblo de Israel en Egipto. Pasaron los tiempos y de pronto existe una cautividad asiria, 722, y viene luego la cautividad babilónica. En este contexto estamos estudiando la Biblia, aquí Daniel. Entonces estudiamos acerca del cautiverio, estudiamos acerca de aquel sueño que recibió el rey Nabucodonosor, imágenes que pasaron por su mente, la historia universal resumida hasta el Imperio Romano y la división que la Biblia allí en Daniel 2 habla solamente de los dedos de barro y hierro cocido. Ahora vamos a ver cómo la profecía se extiende y se amplifica. Estudiamos también la manera como el Señor guardó a sus hijos del horno de fuego ardiente. La manifestación sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Estudiamos la locura del rey, la manera como el Señor le llamó la atención ante su soberbia, ante su orgullo, y cómo él se aleja 7 años, 7 tiempos, para retornar y finalmente rendirse delante del Señor. También hemos estudiado hasta aquí cómo fue la caída de Babilonia. Hablamos del rey Belsasar, un hombre soberbio en su tiempo, que tuvo las agallas de manosear los utensilios, de realizar una fiesta, y en esas circunstancias la mano de Dios escribe juicio. La misericordia del Señor llegó a un límite. La gracia de Dios es abundante, pero también un día terminará la gracia para este planeta. Y la historia del rey Belsasar nos enseña acerca de que nosotros necesitamos aprovechar el tiempo, un tiempo de gracia que el Señor nos ofrece. Y finalmente estudiamos Daniel en la cueva de los leones, la prueba de fe, tocando la parte espiritual, la religiosidad, su sentimiento de adoración a través de la oración. Y nosotros entendimos de que Dios es muy importante en nuestra vida y la única manera de poder conectarnos con Él es a través de la oración. Ahora, nosotros vamos a entrar a la sección profética. Y la sección profética que vislumbra
más allá, está registrada en los capítulos 7 al capítulo 12. Esta visión que vamos a estudiar fue dada de parte del Señor directamente a Daniel. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor miró la estatua, la imagen, no recibió Daniel ese sueño? ¿Quién recibió? El rey Nabucodonosor. Pero el capítulo 7 es la revelación directamente del Señor a Daniel, como diciendo: Daniel, voy a confirmar algo que tú ya conoces y lo voy a graficar a través de animales extraños. El Señor usa esta simbología, como dijimos a un principio, fue una de las preguntas, para proteger el mensaje. Tanto Daniel como el Apocalipsis tienen mucha simbología para proteger el mensaje. Porque si el profeta lo hubiera dicho de manera abierta, quizás hubiera sido muerto inmediatamente. Mas el Señor protege el mensaje porque tiene algo preparado para el futuro. ¿Hasta aquí me sigue? Muy bien. ¿Cómo comienza esta visión? Si usted tiene allí el capítulo 7 de Daniel, dice la palabra de Dios: en el primer año de Belsasar. Noten ustedes que retrocede, no es que avanza la profecía, retrocede al tiempo de Belsasar. Dice así: Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. ¿Recuerdan ustedes que yo había mencionado acerca de Nabónido? Nabónido históricamente vendría a ser el padre de Belsasar. Por ser un padre Nabucodonosor en el aspecto político, influencia, en la Biblia aparece el Belsasar como hijo de Nabucodonosor. Pero en la realidad histórica, el padre vendría a ser Nabónido, que moraba en Arabia. En su lugar estaba entonces su hijo Belsasar, regentando. Y esto es muy importante porque esta visión es dada así: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6, y hemos avanzado, y de pronto esta visión vuelve y se coloca ahí el capítulo 7 entre el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Pero lo que nos interesa en esta hora es saber cuál es el mensaje que el Señor da a través de esta visión. Daniel habló y dijo: estaba mirando en mi visión de noche, he aquí, y aparece aquí algunos elementos interesantes. Dice la Biblia: los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, aquí aparece vientos y aparece mar, y necesitamos saber qué significa vientos y qué significa mar. Según la palabra de Dios, vientos tiene un simbolismo. Note usted lo que dice acá en este versículo: sobre Elán traeré los 4 vientos de los 4 extremos del cielo, y los dispensaré en todas las direcciones. No habrá nación a donde no vayan los desplazados. Cuando en una visión aparecen vientos, ¿qué significa? Movimientos diplomáticos, movimientos bélicos, movimientos políticos que mueven la historia de la humanidad. Entonces, cuando nosotros encontramos vientos en las profecías, estamos hablando de pugna política, pugna bélica, porque acá nosotros vemos que los poderes atacan al otro poder, quieren dominar, no solamente en aspecto bélico, sino también en aspecto cultural y hasta en aspecto espiritual. Entonces, cuando encontramos en la Biblia vientos, tiene que ver con aspectos diplomáticos, bélicos y políticos. Es un símbolo que necesitamos recordar al estudiar esta profecía.
Daniel habló y dijo, estaba mirando en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo agitaban la gran mar y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Aquí hay otra simbología. Mar. ¿Qué significa mar en las profecías bíblicas? Muy bien. Note usted lo que dice la Biblia a continuación. Ay del tumulto de los muchos pueblos que rugen como el rugido del mar. El bullicio de las naciones resuena como el bullicio de las aguas impetuosas. Dice Isaías capítulo 17, versículo 12. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el simbolismo de mar? Pueblos, naciones. Miren lo que dice más claramente Apocalipsis 17:15. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Qué dice allí? Agarre el micrófono, por gentileza. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Muy bien, estamos entendiendo. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de aguas, se está refiriendo a muchedumbres, a gente. Son 2 conceptos. Entonces, estas bestias, ¿de dónde iban a surgir? Del mar, de muchedumbres, de gentes, vientos, conmoción política, social, en todo sentido. Entonces, muy importante eso entender ahora para resaltar las bestias que aparecen en el libro de Daniel. Vamos con la primera bestia. Bestia representaría poder. Es una simbología también importante porque va a tener mucha relación con el libro de Daniel capítulo 2, con la imagen que el rey había visto, una imagen con la cabeza de ¿qué? ¿Recuerdan? De oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y finalmente los pies hierro y barro cocido, metales. Pero acá el Señor le dice a Daniel, te voy a mostrar otras imágenes para que entiendas mejor lo que te estoy diciendo. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿De quién está hablando acá la profecía? Del rey Nabucodonosor. Está hablando de su poderío, que de pronto sus alas significan la rapidez, la perspicacia con la cual el rey dominaba el mundo en ese contexto, de pronto van a ser quitadas y de pronto Nabucodonosor se va a convertir como un animalito, 7 años, y luego va a regresar para continuar. O sea, está hablando esta primera bestia del imperio de Babilonia. ¿Cómo podemos nosotros entender este concepto? ¿Cómo podemos entender este concepto? Bueno, la palabra de Dios es inteligente. León, el león era conocido en Babilonia, en su cultura, mucho, era lo máximo, leones alados. Pero aparece otra segunda bestia que vamos luego a desgranar y se encuentra allí en el capítulo 7, el versículo 5. Dice, he aquí que otra bestia semejante a la primera bestia, un león, la segunda bestia, un oso, se levantó a su lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha gente. ¿A quién representa el oso? Al imperio que siguió a Babilonia, los medos y los persas. Y dice también acá, y van a recordar ustedes porque vamos a desgranar el significado, dice que entre sus dientes tiene, ¿qué cosa? 3 costillas, debe significar algo. Entonces vamos a recordar este pensamiento. ¿Qué más dice la profecía en relación a ello? Después de esto, yo miraba y aquí otra bestia como un leopardo. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas
y le fue dado dominio. Enseguida vamos a desgranar cada uno de estos animales, no se preocupen. Pero hasta aquí recordemos. El primer animal, ¿cuál es? Un león con alas. El segundo animal, un oso que se levanta y tiene en su boca, ¿qué cosa? 3 costillas. El tercer animal, un leopardo que tiene 4 alas. Esta bestia, dice, también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué más presenta la profecía hablando acerca de ello? Después de esto miraba las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia. ¿Y qué dice la profecía? Terrible y espantosa. Aquí está mezclado todo, ¿saben? Está mezclado todo. Daniel le está mirando y se asusta y dice una bestia, no sé a dónde pertenece. Es terrible, es espantosa. Fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro. Y si usted ya recuerda cuál es el poder de hierro, ¿no? Uno ya puede estar imaginándose a Roma acá en la profecía. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con su pie. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella. ¿Y qué tenía? 10 cuernos. ¿Hasta aquí estamos siguiendo? Aquí está de una manera gráfica lo que nosotros hemos estudiado en el capítulo 2. Porque el león alado representa a Babilonia y representa la cabeza de oro. Lo que el Señor le está diciendo, y ustedes van a notar en las profecías, y usted, querido amigo que nos está asistiendo, el Señor, a través de las edades y a través de las profecías, comienza a amplificar y recordar para fortalecer ideas puntuales. Entonces, lo que el Señor hace es acrecentar la profecía con detalles que no aparecen en Daniel capítulo 2. Entonces aquí aparece el oso, que representa a los medos y los persas, que de paso aparece el oso así, un lado más que el otro, significa que existía un poderío militar por el poderío político, y esto es lo que sucedió entre los medos y los persas, que representa la plata. Grecia, ese leopardo que tiene 4 alas, 4 cabezas, va a representar a Grecia, el metal bronce, y finalmente esta bestia que aquí los que han dibujado y graficado tratan de pintarlo como una gráfica terrorífica, representa a Roma, que es el metal de hierro. ¿Qué significados tiene para nosotros todo ello? Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida vamos a desgranar cómo Dios dirige la historia. No se mueva, que enseguida estamos en Biblia Fácil. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos en Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel. Un gusto saludar a usted que en este momento quizás se está conectando. Y estamos hablando de 4 extraños animales. Y mientras estábamos en la pausa, han surgido algunas inquietudes y quiero darle la palabra a Carmen, que representa a la República Oriental del Uruguay. Sí, Pastor Moisés. Yo quería preguntarle, porque usted dice que la revelación a Daniel se hace a través de esta forma simbólica y que esta se hizo de esta manera simbólica para proteger a Daniel. Es algo que no logro entender. O sea, ¿protegerlo de qué?
¿Es que acaso él, si lo hubiera revelado a su pueblo en esa instancia de su vida, no le hubieran creído, hubiera sido catastrófico, él hubiera sido asesinado? ¿O es que no se debía de entender eso en ese momento porque eso era para el futuro? Correcto. La última parte es sabiduría pura, porque el propósito de Dios no solamente era revelar algo local, era avanzar mucho más. A Daniel lo que le interesaba y la prioridad de Daniel era su pueblo. Muchas de las profecías que aparecen en Daniel son para el tiempo de Daniel. Pero el Señor va a mostrarle la trascendencia de las profecías para el tiempo del fin. Lo mismo lo hizo con Juan en la isla de Patmos. Cuando Juan llegó a la isla de Patmos, Diocleciano, el emperador, quería deshacerse de él, y en la isla de Patmos él va a recibir las visiones más trascendentes, no solamente para su tiempo de persecución, sino para el tiempo del fin. Entonces, la profecía quería decir algo más del futuro, que muchas veces el profeta no entendía y el Señor le mostraba otra revelación para enseñarle un poquito más. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender en profecía es que los mensajes, la simbología, las figuras, de alguna manera protegían el mensaje para el tiempo del fin, pero el Señor mostraba también en su infinito amor las cosas que iban a suceder para su tiempo de manera clara. Existe siempre un creciente en las profecías de Daniel y Apocalipsis que vamos a ir descubriendo a medida que avancemos en los capítulos. Pero lo que usted ha dicho, la última parte, es muy importante. El Señor quería y tenía un propósito mayor a través de las profecías para el tiempo del fin. A Daniel le preocupaba mucho su pueblo. Yo creo que Daniel estaba preocupado en el futuro, pero él estaba preocupado por su pueblo, porque él quería saber hasta cuándo va a durar esta cautividad, Señor. Le interesaba mucho, pero el Señor no solamente le muestra lo que va a pasar con su pueblo, le muestra los poderes, los reinos, el futuro, le muestra la venida del Señor Jesucristo en el capítulo 2, cuando mira la piedra. Entonces él comienza a sentirse emocionado de saber de que Dios tenía un plan maravilloso, no solamente para su pueblo, sino para el futuro de su nación, de su pueblo, de las personas que aceptarían a Jesús. Entonces, muy importante lo que usted ha mencionado. David. Sí, Moisés, ¿qué tal? Tengo una duda, ¿no? Si bien es cierto las profecías mencionan lo que va a pasar en el futuro, ¿por qué no hubieron profecías que pudieran prevenir accidentes donde murieron bastantes personas inocentes, ¿no? Acá apuntaba brevemente el accidente nuclear de Chernobyl, ¿no? Desastre de Bhopal en la India, que fue un accidente intencional, o el ataque de la Torre Gemelas, ¿no? ¿Por qué no hubo eso? Las profecías apuntan aspectos generales y no aspectos específicos. En muchas veces van a apuntar también aspectos locales, pero no a controversias bélicas del tiempo del fin. Sí estaba profetizado en la Biblia, en San Mateo capítulo 24, si usted tiene ahí su Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Eso es profecía también. Y es profecía para el tiempo del fin. Pero no aparecen hechos así específicos para poder prever, porque la profecía está abarcando a un aspecto de adoración, de manera global. Sí se presentan naciones, pueblos, hay personas, pero estos hechos el Señor Jesucristo los trasciende, que van a haber cataclismos, van a haber guerras, dolores, pueblo contra pueblo. Ahí está inmerso las bombas, las destrucciones, el terrorismo. Pero desde un punto general, porque el Señor está buscando otra cosa del ser humano, su corazón, sus sentimientos, la sobrevivencia a través de la pena, del dolor, de la guerra, de la enfermedad, para que la persona entienda de que finalmente en medio del dolor existe un escapismo en Cristo Jesús.
en su presencia, en su compañía. Andy. Sí, Moisés, yo me pregunto ahora ingresando en el tema de las profecías, ¿qué lugar ocupa el presente? No solo la Biblia, sino al estudiar la palabra, porque estamos siempre como mirando hacia esa salvación, hacia ese futuro, a ese plan que tiene Dios para nosotros, pero yo me pregunto, ¿qué plan es el presente? O sea, ¿de qué se trata el presente en un creyente o en un practicante? El presente se trata de tomar decisiones importantes. El presente se trata de mirar el pasado y cómo el pasado puede enseñarnos a vislumbrar el futuro. Para que nosotros podamos estar seguros de lo que va a pasar en el futuro, necesitamos recordar cómo Dios actuó en el pasado y cómo Él está actuando en nuestra vida. Entonces, la Biblia no ha pasado de moda. La Biblia me enseña de que la oración no fue de Daniel. Es mi oración hoy en día la que tiene que ejercer un significado valioso delante del Señor. Entonces, la Biblia siempre va a tener una práctica personal e individual. No ha pasado de moda. La historia sí nos va a enseñar que muchos pueblos, a través de las edades, sucumbieron por su infidelidad con Dios. Pero como Dios tenía un pueblo acompañando la historia desde el mismo Edén y acompaña hasta el tiempo del fin. Y cuando acompaña hasta el tiempo del fin, yo soy protagonista de este presente. Y por eso estamos analizando estos pasos. Muy bien, Babilonia. Recordando la historia, porque necesitamos recordar un poquito la historia. Babilonia, año 605 al 539. Estamos recordando la profecía de Daniel capítulo 2. Sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombres, refiriéndose principalmente a Nabucodonosor, que representa Babilonia. Pero no podemos perder y recordar que el simbolismo de león es típico de Babilonia por historia. Entonces, aquí, por ejemplo, noten ustedes, esta es en la arquitectura babilónica, los leones alados eran una representación del poderío de Babilonia. Entonces, es muy usual, usado en la historia de Daniel, y también lo que hemos mencionado, lo que le pasó al rey Nabucodonosor cuando éste fue 7 años y regresó para continuar siendo rey de Babilonia. Pero también aparece el oso, que tiene 3 costillas, representando al imperio Medo-Persia, que dominó del año 539 al 331. Esto está en la historia. Alzado más de un lado que del otro, el cual tenía 3 costillas entre los dientes. ¿Qué significa las 3 costillas? De manera resumida, representa un famoso historiador llamado Heródoto. Él escribe acerca de la manera como los medos y los persas conquistaron Libia, fue conquistada Babilonia y fue conquistada Egipto. Y ahí están los años en los cuales los medos y los persas conquistaron de manera, yo diría, enérgica a estas potencias, de tal manera que las 3 costillas que aparecen en Daniel capítulo 7 representan a estos 3 poderes que fueron vencidos por los medos y los persas, y allí Ciro el Grande es conocido como un gran general que va a poder entrar y destruir la vida de estas personas en estas invasiones históricas. Entonces, también en la profecía encontramos aquí, ¿qué cosa? En tercer lugar, ¿recuerdan? Leopardo, 4 cabezas, 4 alas, representa Grecia. Pero pastor, ¿qué 4? ¿Por qué 4? Grecia dominó desde el año 331 al 168 a.C., con 4 alas en la espalda. También vi que tenía 4 cabezas. ¿Qué representa esto? Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar acerca del meteoro de la historia, Alejandro el Grande, Alexander, que dominó este planeta en 13 años, conquistó casi todo.
tenía 20 años de edad cuando se convirtió en un conquistador, porque murió a los 33 años de edad, en la cúspide de podríamos decir, de sus victorias. Algunos dicen que murió por una malaria, otros dicen que murió alcoholizado, pero en 13 años dominó el mundo greco-macedónico. Llegó al trono de Macedonia en el año 336. En la batalla de Granicos, según la historia, fue la primera invasión a los medos y los persas. La segunda batalla a los medos y los persas fue en la batalla de Iso. Finalmente, el año 331, dominó y conquistó a los medos y los persas en la batalla de Gaugabela, o dicen algunos en la batalla de Arbela. Fundó en el año 331 Alejandría. Él llevó la capital a Babilonia, ahí se posicionó de Babilonia, y el año 323 muere a los 33 años. 13 años de continua victoria en la vida de este joven conquistador conocido como el meteoro de la historia. Entonces en la profecía aparece Alejandro el Grande. ¿Y qué representa, pastor, esas cabezas? Bueno, en este libro que yo tengo acá en mis manos, escrito por un matemático, Isaac Newton, matemático inglés, un libro que tiene mucha trayectoria porque él escribió profecías, y aquí hay mucha historia, porque quiero decirles que la historia secular confirma las profecías bíblicas. No podemos perdernos, y eso voy a repetirlo muchas veces. La historia secular acompaña las profecías. Hay muchas cosas en la historia que de pronto vamos a recordar estudiando las profecías bíblicas. Alejandro tenía 4 generales, porque la profecía se cumplió. Ptolomeo, eso es lo que menciona acá Isaac Newton y muchos historiadores como Flavio Josefo y otros, Herodoto, van a confirmar. Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco fueron sus principales generales conquistadores, porque el imperio greco-macedónico se va a dividir, y se va a dividir entre sus 4 generales. Un día dice que sus generales y otros estaban en el lecho de muerte de Alejandro y le preguntaron: ¿quién va a seguir? ¿Quién va a ser el rey que va a continuar tu linaje? Y él dijo: el más valiente. Finalmente los 4 fueron los que tomaron la batuta de este imperio. Ptolomeo dominó Egipto, Palestina, parte de Siria; Casandro, Macedonia; Lisímaco, Tracia y parte de Asia Menor; y Seleuco, parte de Asia Menor, de Siria y las regiones del Oriente. Alas significa la velocidad de las conquistas, no solamente de Alejandro, sino de también sus generales, que fueron colocados en la profecía bíblica como personas importantes y se destacaron por mucho tiempo. Pero la palabra de Dios también expresa algo terrible, ¿saben? Después de esto miraba las visiones de la noche, y he aquí una 4ª bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estamos llegando ahora a la última bestia, y quiero decirles que el programa de hoy, querido amigo, está dividido en 2 partes. Hoy vamos a llegar a las 4 bestias, y en nuestro siguiente programa vamos a desgranar acerca de los 10 cuernos y el cuerno pequeño que aparece en la profecía bíblica. Pero cuando usted mira esta imagen, ¿qué viene a su mente? Aquellos que hemos estudiado historia, no solamente en la universidad, sino también en la escuela, en la secundaria, a través de películas, de filmes,
¿Qué nos viene a nuestra mente cuando vemos los coliseos romanos, vemos los gladiadores, escuchamos la historia de cristianos que fueron despedazados, que fueron muertos a flechazos, sepultados, como teas encendidas, jugaban los soldados romanos para matar a los cristianos? ¿Qué nos recuerda? Que hubo un tiempo en la historia universal que Roma ejerció un dominio, y su dominio fue de casi 600 años. Bestia espantosa y terrible. Roma, queridos, lastimó al pueblo de Dios. Y en ese contexto apareció ¿quién? El Señor Jesucristo. Roma pagana, Roma religiosa, la fusión de lo religioso con lo secular. ¿Expresa esto un mensaje para nosotros en este tiempo? Las grandes gulas, las peores disensiones sensuales, ¿dónde están presentadas? En Roma. Y en la historia aparece por eso este animal, esta bestia indescriptible. ¿Recuerdan ustedes por la historia en el año 70 la destrucción del templo de Jerusalén? La cantidad de cientos y miles de personas que murieron, que eran cortados. La sangre, dice Flavio Josefo, que iba como un río por el templo. La manera como este poder dominó el mundo por tanto tiempo y quiso cambiar la mente de las personas de manera total. Entonces, bestia espantosa tiene un mensaje para nosotros importante en este tiempo. Roma, que dominó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella. Y dice, tenía 10 cuernos. En este libro que tiene acá en la pantalla otra portada de Isaac Newton, él cuando habla acerca de estos 10 cuernos, yo extraje, está en inglés, está en portugués, yo extraje acá el documento en portugués, dice lo siguiente, y voy a leer este pensamiento escrito por Isaac Newton. Por las guerras anteriormente discutidas, el Imperio Romano del Occidente de pronto se dividió en los siguientes reinos. Y aquí aparece la lista que presenta Isaac Newton de la división del Imperio Romano que comenzó a desgranarse. Y aparece los vándalos, álamos, suevos, visigodos, burgundios, francos, lombardos, bretones, hunos, Ravenna, que para otros historiadores, vándalos, álamos, suevos, visigodos, burgundios, muy similar, hay algunas simplemente expresiones diferentes, lombardos, anglosajones, en otras palabras, la división de Alemania, Portugal, España, Suiza, Francia, Italia, Inglaterra, en la historia. Y de 3 tribus bárbaras, 3 reinos, que desaparecieron, porque vino un poder y los exterminó, y la profecía se cumplió. Esto está en la historia. Nadie puede discutir con la historia. No puedo discutir con la historia, porque la historia secular me va a llevar a entender y comprender que Dios cuida de la historia, pero no cuida de las decisiones del hombre, porque nosotros tomamos decisiones todos los días en la vida. Y reyes y príncipes y personas tomaron decisiones. Queridos, hemos llegado al final de nuestro programa. Y antes de escuchar la música el día de hoy, quiero decirles, a través del tiempo de la historia, el Señor tiene un propósito en mi vida. Dios cuida la historia para que nosotros recordemos que Él tiene un propósito en la vida. Él es un Dios maravilloso, muy sincero, usa figuras, pero demuestra resultados, da la explicación. Y nosotros vamos a entender en el siguiente capítulo cómo el Señor nos lleva a momentos realmente de bendición, pero momentos de desafío. Vamos a escuchar una música aquí en nuestro programa Biblia Fácil.
Emil Simpoco nos está acompañando en esta temporada alabando a Dios. Vamos a escuchar esta canción. Cristo es mi amante Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, pues demostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi amante Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal con él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré con Jesús. Amén. Amén. Así sea, significa amén. Amén, querido amigo telespectador, así sea. En el tiempo de Roma surgieron los discípulos, apareció el Señor Jesucristo en un momento terrible. Todos los discípulos murieron asesinados, a excepción de Juan, el que escribió el Apocalipsis. Todos fueron mártires. Jesucristo vino en el periodo más terrible de la historia a demostrar que se podía luchar y permanecer. Y el llamado que quiero hacerle a usted, querido amigo que está acá, y usted, querido telespectador, es: confíe en las promesas de Dios, porque así, en tiempos difíciles de poderes, el Señor está acompañando a sus hijos, a su pueblo, y de eso yo tengo que tener la plena seguridad. Si el Señor acompañó a los discípulos, Jesús fue un triunfador, significa que en el tiempo del fin, cuando la bestia quiera destruir, ese poder quiera destruirnos, el Señor acompañará a sus hijos. Esa es la lección que yo puedo sacar aquí en la historia. Dios acompaña. Dios te bendiga ricamente en esta hora. Yo quiero invitarles para poder orar al Señor. Te damos gracias, buen Dios, porque estamos aprendiendo, comprendiendo por tu Espíritu Santo un tema que es vital. Queremos, Señor, pedirte que nos bendigas, nos acompañes. Hay poderes de las tinieblas que nos enfrentan todos los días. Queremos pedirte, Señor, de que tú resguardes nuestra vida en este presente, pero también que cuides nuestro futuro, que las decisiones de hoy nos sirvan para el futuro. Acompáñanos, bendícenos,
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entrar en profecías es muy emocionante. ¿Qué pasa con el imperio incaico y azteca en ese? ¿Por qué no se menciona? ¿Puedo yo como ser humano perdonar tus pecados? No, claro como que no. pastor. Espero que no. Mentirnos a los feligreses está terrible. Cada cosa que nos dicen ahí los sacerdotes en las iglesias es una mentira tras otra.